Muy buenos días, mis hermanos. La bendición de Dios sea con todos nosotros. Les recuerdo que por favor mantengamos nuestros micrófonos cerrados, nuestras cámaras prendidas, y hoy estaremos en una clase maravillosa. Ustedes recuerdan que los apóstoles le dijeron a Jesús, ¿y cómo debemos orar? Entonces Jesús les enseñó el Padre Nuestro. Y precisamente ese es el tema del día de hoy. Doy la bienvenida a nuestro pastor que nos va a presentar el tema. Su nombre es Omar Alexis Carmona Ramos. Tiene una hijita de 2 años. Es licenciado en teología pastoral en Semisur, lo hizo desde el 2013 al 2016. Se desempeña como pastor de la Iglesia de Dios, la Voluntad de Dios en Riobamba, Iglesia Intercultural Quichua, administrador y docente de Semilla, Seminario Intercultural Latinoamericano. Bienvenido, pero iniciemos por favor orando. Señor, te doy gracias por este nuevo día, por esta nueva oportunidad de escuchar tu palabra, de practicarla, de hacer vida en nosotros todas tus enseñanzas. Padre bueno, haz que la unción de tu Espíritu nos invada esta clase. Y el maestro que tenemos el día de hoy, no hable él, sea tu Santo Espíritu hablando por él, enseñándonos, instruyéndonos, como tú sabes hacerlo. Padre del cielo, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Omar tiene la palabra. Buenos días con todos. Omar, tiene cerrado el micrófono. Gracias. Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto poder estar con ustedes en esta mañana. Gracias por la oportunidad, gracias por la invitación. Y siempre es un privilegio poder compartir estos temas relacionados con la Biblia y en especial estos tópicos que tienen que ver con los evangelios sinópticos. Así que de verdad es un gusto poder hacerlo con ustedes y empecemos. Voy a compartir pantalla, por favor, para que me ayuden ahí, compartir. Mire, cuando nosotros hablamos de... ¿Sí se ve, no? ¿Sí está viendo? Gracias. Sí. Cuando nosotros hablamos del Padre Nuestro, nos encontramos con una redacción interesante. La oración del Señor es la cumbre y el corazón del sermón de la montaña. Esto lo dice el biblista mexicano Salvador Carrillo Alday. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque para la mayoría de los biblistas y exégetas, el Sermón de la Montaña viene a ser la cumbre, la ética, la máxima expresión de cómo Dios quiere que el hombre viva mediante la palabra encarnada que es Jesús. Jesús es aquel logos encarnado, la palabra misma encarnada, hablándose a sí misma mediante un mensaje que para Mateo será en un monte, pero que para Lucas será en un llano, en un lugar plano. Aún así, teniendo esta diferencia, nos encontramos con un mensaje en común, algo que se repite al menos en 2 evangelios y por eso se llama sinóptico, ¿ya? Entonces, ¿qué es el Padre Nuestro? Y aquí me gustaría poder escuchar la opinión de alguno de ustedes. ¿Qué es el Padre Nuestro? No sé cómo es la dinámica, si cada uno abre su micro nomás, o... ¿Sí? ¿O yo Sí, digo? Omar, pueden abrir los micrófonos e intervenir, pero Bien. por lo general lo que hemos hecho es al final de la clase dar lectura a los chats, pero si tu dinámica es esa, nosotros nos acoplamos a eso. Solamente una opinión, a ver, la hermana Ruth Guamán, que la tengo aquí enfrente justamente. Hermana Ruth, buenos días, primero que todo. ¿Qué es el Padre Nuestro para usted?
Para mí el Padre Nuestro es la oración que Jesús nos dejó en agradecimiento al Padre y que cubre en realidad todo lo que pasa en nuestras vidas. Damos gracias por lo que nos ha dado, por lo que vendrá. Y es una oración incluso de adoración, de alabanza, porque estamos agradeciendo. Ese es para mí el Padre Nuestro. Ok, muchas gracias, hermana Ruth. Y sí, no, tiene que ver con todo lo que dice la hermana Ruth ahí. El Padre Nuestro, mire, esta cita es un poco extensa, ¿no? Pero creo que resume en sí todo lo que es el Padre Nuestro. Dice esta cita, donde quiera que haya hombres que se atrevan a pedir a su Padre Celestial con infantil confianza y en nombre de Cristo la revelación de su gloria, y que se digne concedernos aquí el pan de vida y la cancelación de nuestras deudas, se está realizando ya desde ahora el reino soberano de Dios sobre las vidas de sus hijos, entre la continua amenaza de la negación y de la apostasía, tiene que ser ahí, ¿no? Apostasía, ¿no? Esto lo dice un biblista alemán, Joaquín Jeremías, ¿ya? ¿Y por qué creo que este párrafo, esta declaración, encierra lo que es el Padre Nuestro? Porque en realidad, de pasar a una simple oración, a un simple rezo que nos podamos saber de memoria o no, pasa a algo mucho más complejo. Es la representación de los hombres y mujeres que creen en Dios como su Padre a tal grado que pertenecen a una comunidad que está dispuesta a cumplir el legado de su Señor. Por eso es importante el Padre Nuestro, porque resume toda la ética de Jesús en una oración de Jesús, el Hijo, al Padre, ¿no? Entonces, teniendo esto en cuenta, me gustaría analizar por lo menos ahorita su origen sinóptico, y perdonen que vaya un poco rápido, ¿no? Pero el tiempo es corto y también a las 9 tengo que dar clase en mi seminario. Entonces, su origen sinóptico. Primero que todo, ¿es original de Jesús o se inspiró en oraciones parecidas de su época? ¿Ustedes se había puesto a pensar en esto quizás? ¿Se lo inventó Jesús en ese rato cuando le preguntaron, oye Jesús, enséñanos a orar? Y Jesús dijo, a ver, ¿qué les digo a estos manes? Pues, a ver, tuvo un minuto de inspiración y dijo, ¡pum!, el Padre Nuestro, o se inspiró en oraciones parecidas de su época. Esto es interesante que lo sepamos, porque la respuesta nos puede sorprender. Porque en las sinagogas, por ejemplo, en tiempos de Jesús, en las sinagogas se acostumbraban a rezar dentro de la liturgia sinagogal al menos dos oraciones que se conocen como las 18 bendiciones y el Kadish, el Kadish, que tiene que ver con la santidad, ¿no? El santo. Por ejemplo, miren, aquí puse tres ejemplos de cómo el Padre Nuestro, en sus distintos apartados, está tomado de rezos u oraciones similares del tiempo de Jesús, que Jesús de seguro oró porque él, siendo judío, él iba a las sinagogas y aprendía de memoria estas oraciones. Por ejemplo, mire, el primer verso, Padre nuestro que estás en los cielos, se inspira en la quinta y sexta bendición, ¿ya? Haznos volver, Padre nuestro, a tu Torá, perdónanos, Padre nuestro. Es decir, que el hecho de que Jesús diga Padre nuestro no representa en sí, y después lo voy a aclarar, algo original de Jesús porque le nació, sino que la oración, por ejemplo, de las 18 bendiciones, así comienza también en su sexta y quinta bendición. Es muy parecido, ¿no? Por ejemplo, santificado sea tu nombre. Tú eres santo y tu nombre es santo, y los santos te alabarán cada día. Bendito sea, Señor, el Dios santo. Nosotros santificaremos tu nombre en el mundo como se le santifica en las alturas celestiales. Esto dice en la tercera bendición de la misma oración de las 18 bendiciones, que es una oración sinagogal que se rezaba en las sinagogas.
Y, por ejemplo, tenemos esta, santificado y magnificado sea su gran nombre en el mundo, en el que ha creado según su voluntad. Esta es el rezo del Cádiz, ¿no? Y una más, venga a nosotros tu reino. También esta primera parte está muy relacionada con el Cádiz, que dice que Él establezca su reino viniendo vosotros en vuestros días y en vida de toda la casa de Israel pronto y en un tiempo cercano. Eso es lo que dice la oración del Cádiz. Restablece a nuestros jueces y reina sobre nosotros tú, solo Señor, con amor y misericordia. Bendito eres, Señor Rey, que ama la justicia y el derecho. Esa la dice la 11ª bendición. Y así por cada parte, por cada segmento o por cada frase del Padre Nuestro, podemos encontrar una relación con las 18 bendiciones, que es una oración sinagogal, y el Kadish, que también es una oración sinagogal. Entonces, a la pregunta, ¿es original de Jesús o se inspiró en algo? Yo creo que se inspiró en algo. Él tenía en su memoria el cómo el judío rezaba en su tiempo, en las sinagogas. Y eso es interesante, que lo tengamos en cuenta, ¿no? Para más o menos tenerlo ahí y en un momento más vamos a contrastarlo. Ahora bien, dentro de la iglesia primitiva, ya en el año 350 después de Cristo, un presbítero de Jerusalén, ¿no? Estamos hablando de la iglesia madre, por así decirlo, en Jerusalén, un presbítero llamado Cirilo usaba de fórmula exclusiva el Padre Nuestro, o sea, era una oración exclusiva que se rezaba o se oraba en las últimas de las 24 oraciones catequistas como enseñanza, para los que podían compartir la comunión. O sea, en el año 350, todos aquellos que compartían la comunión, es decir, la Santa Cena, la Eucaristía, al menos en la iglesia de Jerusalén, hay un testimonio de un señor llamado Cirilo, que era un presbítero, que posteriormente fue obispo también ahí de Jerusalén, que la última oración, el último rezo de los 24 rezos que se oraban en la liturgia de la iglesia primitiva, estamos hablando del año 350, solamente lo podían rezar los miembros exclusivos bautizados de la iglesia antes de la comunión. Qué interesante. Qué interesante. Se consideraba un privilegio orarlo o rezarlo, reservado a los miembros bautizados de la iglesia, siendo denominada como la oración de los fieles. Esto lo dice Joaquín Jeremías en su libro Abba, ¿no? En la página 216. Es súper interesante esto porque esto nos refleja lo importante del Padre Nuestro. El Padre Nuestro no es estamos hablando en tiempos de la iglesia primitiva, ¿no? No es una oración que todos oraban, sino que era una oración reservada exclusivamente a los miembros bautizados de la iglesia y que estaban comprometidos con la iglesia, es decir, con el cuerpo de Cristo. Era una oración exclusivamente reservada para aquellos que se sentían parte de la familia de Dios. Por eso pueden decir Padre. Qué interesante, qué interesante. Sin embargo, ya hay indicios de sus usos litúrgicos en el documento extrabíblico llamado Didaché o Doctrina de los Apóstoles, que es una de las ordenanzas apostólicas de la que se tiene testimonio más antigua, que se cree que se escribió, los más optimistas creen que se escribieron entre el 50 y el 70 después de Cristo, y otros dirán que se escribió a mediados del siglo II, por el 150, 140 después de Cristo. Sin embargo, esta Didaché o Doctrina de los Apóstoles es el documento para este biblista Joaquín Jeremías más antiguo sobre las ordenanzas de los apóstoles, y en ese documento dice cosas súper interesantes, ¿ya? Y de hecho, este documento, la Didaché, cita literalmente el Padre Nuestro, introducido por la fórmula: no habéis de rezar como los hipócritas, sino como el Señor mandó en su evangelio que lo hicieran. Esto está en el capítulo 8, versículo 2 al 3 de la Didaché, que me gustaría mostrarles. Denme un segundo, por favor.
¿Se lo están viendo, no? Esto que está aquí es la Didaché traducida al español. Consta de 16 capítulos y en el capítulo 8 dice esto. Capítulo 8, versículo 2, habla sobre los ayunos, ¿no? Sobre los ayunos y en el versículo 2 dice, como les comenté recién, tampoco habéis de rezar como los hipócritas, más como el Señor mandó en su evangelio, así habéis de rezar. Nuestro Padre, en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Nuestro pan cotidiano, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos lleves a la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el poder y la gloria en los siglos. 3 veces debéis rezar de este modo cada día. Oye, qué interesante, ¿no? Porque este texto llamado Didaché de los Apóstoles, que está aquí arriba, ¿no? Esto que está aquí, es un texto que está redactado en tiempos de la iglesia primitiva. Es súper interesante. Lamentablemente ese texto no está en nuestras Biblias, así que no lo busque. Ya si lo está buscando en la concordancia ahí, no lo busque. No aparece. Lamentablemente no quedó en el canon bíblico porque no se supo quién lo escribió. No se supo quién lo escribió. Y como no se supo quién lo escribió, y como también dice algunas cosas algo extrañas como el Evangelio cósmico de nuestro Señor, algo así, cosas medias raras, entonces por ese motivo no quedó canonizado dentro del Nuevo Testamento. Pero refleja lo que la iglesia creía en el primer y segundo siglo. Y ahí dice cosas súper interesantes, como por ejemplo, cuando bauticen así, en agua viva. Esos, algunos pensarán que es el río, ¿no? Y si no en agua viva, en cualquier agua. Y si no hay agua caliente, en agua fría. Mire qué interesante. Y si no hay ninguna de esas dos, entonces rocíele 3 veces agua en la cabeza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No les hace familiar eso en alguna parte? ¿Ah? ¿No se les hace familiar? Entonces, este documento de la Didaché viene a atestiguar que ya dentro de la iglesia primitiva, el Padre Nuestro era común uso dentro de la liturgia de la iglesia. Y como ordena la Didaché, había que orarlo o rezarlo al menos 3 veces al día. ¿Qué cosas no? Con las cosas que nos encontramos de vez en cuando, ¿cierto? Pero bueno, ahí guarde sus preguntas y trataremos de resolverlas en un momento más. ¿Ya? Entonces, estamos aquí, ya les comparto. Déjenme ver si logro. Estamos aquí, ¿no? Entonces, ya dentro de este testimonio antiquísimo de la primera iglesia, encontramos que el Padre Nuestro se ocupa dentro de la liturgia de la iglesia primitiva. Ahora, tenemos un desafío que resolver y que quizá por curiosidad nos debería importar. Tenemos 2 textos, el relato de Lucas y el relato de Mateo. Según usted, ¿cuál es el texto más antiguo de la oración? O sea, ¿cuál de los dos tiene la razón? Porque si usted compara Lucas con Mateo, nos vamos a llevar algunas sorpresas. Mateo, ¿Perdón? Mateo. Mateo, según usted. Sí, pastor. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que Mateo? Porque según Marcos, Mateo y después Lucas. ¿Porque según qué? Según el orden cronológico. O sea, cuando se escribieron las escrituras, primero fue Marcos, Mateo y después Lucas. Ya, sí, una cosa es decir cuándo se escribieron y otra cosa es decir la tradición más antigua, ¿ya? De la que pueden haber tomado. Entonces, claro, como ustedes han visto, sinóptico, ¿qué significa? Visión en conjunto. Lo que tienen en común los evangelios y son sinópticos solamente
Mateo, Marcos y Lucas. Juan no es sinóptico, ¿cierto? Juan queda fuera. Entonces tenemos que este relato que se repite en Lucas y en Mateo, y los expertos se han hecho esta pregunta. ¿Cuál es el relato original? ¿Cuál es la raíz? Pero ellos parten diciendo una aseveración y una afirmación. Los expertos parten mencionando, por ejemplo, que algo tan importante, algo tan fundamental, algo que se puede considerar como una piedra angular dentro de la tradición cristiana, algo que es fundamental dentro de la fe del cristiano, desde la iglesia primitiva hasta nuestros días, no puede así nomás editarse o arreglarse o cambiarse o agregar cosas o quitar cosas. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No es cualquier oracioncita que anda dando vuelta por ahí, es la oración que Jesús enseñó a sus discípulos, ¿ya? Entonces fíjense, aquí están las dos oraciones. Espero que se vea bien, ¿no? Aquí están las dos oraciones. Fíjense. Mateo comienza así, Padre nuestro que estás en los cielos, mientras que Lucas comienza con Padre, aunque la Reina Valera va a poner Padre nuestro que estás en los cielos. Pero si usted toma la Dios habla hoy o la traducción del lenguaje actual, o si se anima a comparar al menos las palabras en griego del texto de Mateo y de Lucas, simplemente Lucas dice Padre, nada más. Mateo agrega que estás en los cielos, ¿ya? Eso es algo que tiene toda la intención teológica de Mateo, ¿no? Que quizás lo vamos a explicar, pero bueno, ahí está la comparación. Hágase tu voluntad como en el cielo, también sobre la tierra, no lo pone Lucas. Y tampoco Lucas no pone y líbranos del maligno. ¿Ya? Esa es la comparación entre ambos. Entonces, ¿cuál de las dos tiene razón? Podríamos preguntarnos honestamente, ¿no? Si ambas son palabra de Dios, si ambas están en la Biblia, ambas están en los evangelios, ¿cuál de las dos podríamos asumir que tiene la razón, o es la más antigua, o es la original? Fíjense la respuesta. Esto lo dice otra vez este experto alemán Joaquín Jeremías en su libro Abba y el mensaje central del Nuevo Testamento. Dice, Lucas conservó la forma más antigua por lo que respecta a la longitud, pero el texto de Mateo está más próximo al original en cuanto a la formulación del contenido común en ambas redacciones. Es decir, ante la pregunta, ¿cuál es más antiguo en su longitud? Lucas. ¿Por qué? Porque hay una regla exegética, ¿ya? Y literaria que a la hora de analizar pasajes comunes en distintos libros, siempre, como regla, la más corta, la más simple, va a ser la original, por así decirlo, ¿no? Va a ser la más cercana al original, mientras que la más extensa se basará en la original. Pero ¿qué nos dice este experto? Si bien es cierto, Lucas, al parecer, tiene el original de la longitud, lo más parecido a como Jesús lo dijo, Mateo refleja la total intención teológica de lo que quiere transmitir el Padre Nuestro. Por lo tanto, podríamos decir que ambas representan la esencia en distintos contextos sobre el original de esta oración. Y esto es importante saberlo, hermanos. Y aquí quiero parar un poquito, porque ¿por qué es importante saberlo? ¿Están aquí, cierto? ¿Por qué es importante saberlo? Porque cuando nos encontramos con jóvenes curiosos de nuestra iglesia, con nuestros hijos que están yendo a la universidad, sobrinos o lo que usted quiera, y leen la Biblia, y vengan y le dicen, oye, hermano, hermana, tío, papá, lo que usted quiera, ¿no? Usted que estudia Biblia, ¿por qué hay estas diferencias? ¿Por qué para Mateo Jesús está en un monte y para Lucas el mismo sermón está en un llano, en una planicie? ¿Por qué esa diferencia? ¿Se equivoca la Biblia acaso? ¿Y usted qué le va a decir, pues? ¿Entienden? ¿Qué le va a decir ante un hecho que está ahí? ¿Qué le puede decir? No es para que me responda, ¿no? Sino para llevarlos a reflexionar sobre lo importante que es entender
la similitud de los evangelios sinópticos, pero también las diferencias y el por qué están. El por qué están. Entonces, ¿por qué hay esta diferencia? ¿Por qué? ¿Por qué nos encontramos con esta diferencia? Y la respuesta es esta. ¿Por qué se da esta diferencia redaccional entre ambos textos? La respuesta está en el público que lee cada evangelio. Recordarán ustedes que Mateo se escribe principalmente para judeocristianos que han creído que Jesús es el Mesías, que el Mesías esperado es Jesús, mientras que Lucas está escrito para paganos o gentiles que se han convertido a esta nueva fe. Por lo tanto, un judío cristiano está acostumbrado a orar con solemnidad. Y de hecho, les mostré un par de ejemplos, ¿no? La oración de las 18 bendiciones y la oración del Cádiz. Son súper solemnes, tienen ritmo, tienen muchas palabras. ¿Para qué? Para que el judío se las aprenda de memoria. Por eso la oración del Padre Nuestro es un poco más larga y tiene como más ritmo, si se puede decir así, es más extensa también, poéticamente hablando, que la de Lucas, porque está dirigida para judíos, mientras que la versión de Lucas está redactada y pensada para los gentiles convertidos que no saben cómo orar y que no saben cómo expresar su fe mediante una oración. Por eso, por ejemplo, a los lectores de Lucas no les interesa dónde Jesús estuvo exponiendo su ética, el sermón, que para Mateo sería el sermón del monte. A ellos no les interesa. De hecho, tú le vas a decir, Jesús estuvo en un monte, y ellos van a decir, ¿y qué tiene de importante eso? Sin embargo, que un judío sepa que Jesús estuvo en el monte es fundamental, porque el monte representa la presencia de Dios. El monte simboliza donde Dios se manifiesta y eso trae a la memoria del judío aquella entrega de la ley en tabla, de la ley en piedra, de la ley de Moisés, que fue ¿dónde? En un monte. Y es significativo que ahora la ley encarnada, la palabra encarnada, se diga a sí misma ¿dónde? En un monte, porque pone a Jesús superior a Moisés. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Por eso tenemos que preguntarnos siempre qué estoy leyendo, qué evangelio estoy leyendo y a quién está dirigido, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos con esto, es bueno saber también la estructura, que es súper simple. Para Mateo hay invocación, hay 3 demandas de deseo y 4 peticiones. Sin embargo, para Lucas está la invocación, 2 demandas de deseo y 4 peticiones. ¿Ya? Dentro de la invocación también está la diferencia, ¿no? Que acabamos de ver. ¿Ya? Entonces, vamos a entrar al análisis del Padre Nuestro. ¿Ya? Análisis. Y hasta aquí. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera hacer algún comentario o algo? Hasta aquí, ¿alguna duda? Porque hemos hablado solamente la parte, se puede decir, entre comillas, histórica, ¿no? Algo que no haya quedado claro, hermanos, para aclararlo de una vez y no seguir con esa duda. Perdón, ¿puedo hablar? Soy Claro. Soledad. Ya, el Padre Nuestro, yo creo que nos dejó el Señor, sobre todo para una guía de cómo nosotros debemos orar. Naturalmente tiene que tener algo histórico, debido a que también ellos tenían una guía, digamos, pero el Señor nos dejó una guía más resumida, una guía más perfecta para que nosotros podamos comunicarnos a Él. No quiere decir esto que nosotros debemos rezar exactamente al Padre Nuestro siempre, sino guiarnos en el Padre Nuestro como nosotros empezamos alabando al Señor, dándole gracias por sus bendiciones, pidiéndole perdón por nuestros pecados y pidiéndole que nos libre de todo mal y luego dándole nuestras peticiones y nuevamente agradecimientos por todo lo que Él nos da.
Es lo que pienso yo del Padre Nuestro. La parte histórica es muy interesante, pero no viene a influir en nada el que sea nuestra guía de hoy y siempre. Gracias, perdón. Amén. Estoy de acuerdo con usted, hermana. Creo que no tiene que manejarse como una regla de cómo orar. Paso número 1, Padre Nuestro. Paso número 2, santificado sea tu nombre. Paso número 3, ¿me entiendes? Creo yo que es así. Pero verá que hasta el 350 así era. Se lo sabían de memoria y lo rezaban 3 veces al día. La iglesia primitiva, ¿no? Claro, No, no cualquier iglesia. La iglesia más cercana al Señor. Ahora hay que preguntarse el por qué. Esa es la pregunta, creo yo. El por qué lo hacían. ¿Ya? Y esto lo vamos a tratar de resolver durante la explicación, ¿ya? El por qué lo hacían así. Lamentablemente nosotros tenemos se puede decir, la costumbre de que no nos debemos aprender de memoria las oraciones porque eso es católico. Y si es católico a lo mejor es malo. Y digo a lo mejor, ¿no? A lo mejor es malo. Porque venimos de ahí, porque no sé qué, los santos y la Virgen y tantas cosas medio raras, ¿no? Pero ¿por qué ellos se lo aprenden de memoria, pues? Pero verá que ellos no están haciendo algo que se les ocurrió a ellos, sino que están siguiendo la tradición de la iglesia primitiva. ¿Ya? Eso hay que tenerlo claro también. ¿Ya? Entonces, ¿estarán mal ellos? Quizás, en una de esas. Y yo como pastor se lo digo, ¿no? Quizás. Pero ellos están haciendo caso de la historia de la iglesia. Ahora, eso no quiere decir que nosotros estemos mal. Tampoco, oye, que ahora nosotros no vamos a aprender de memoria, ¿no? Como usted dijo, es una guía para que Jesús nos enseñe cómo orar y creo que nosotros tenemos que guiarnos en su esencia del por qué Jesús dejó esta oración así como está, así, y no puso otras cosas. No se fijó, en vez de decir, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no puso, no sé, ayúdanos a amar así como tú nos amas, ¿no? ¿Por qué se enfocó en el perdón? ¿Me debe entender? No. Entonces, esa es la esencia que debemos buscar. En vez de aprender de memoria, que yo creo que todos no la sabemos de memoria, inconscientemente, también posiblemente la sepamos de memoria. ¿Entiendes? Pero lo que no tenemos que olvidar, y por eso hice esta, como se puede decir, como introducción, porque hay un trasfondo histórico detrás que tenemos que saber, ¿ya? Y que debemos preguntarnos, al menos por ejemplo el caso de Mateo y Lucas, ¿por qué son distintos? ¿Por qué? ¿Por qué viene así? ¿De dónde viene? ¿Se le ocurrió a Jesús simplemente? ¿O lo tomó o se inspiró en lo que ya oraban en las sinagogas? Entonces, ese tipo de cosas tenemos que tenerla clara para nuestra cultura general. Pero como usted dice, hermana, eso no tiene que influenciar en nuestra experiencia de oración con Dios. ¡Ay, me equivoqué! Ya se fregó, ya no me escuchó el Señor. No, 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 no. No, no. La oración es una expresión del espíritu, de nuestro espíritu hacia Dios como Padre, ¿no? Entonces, eso. Gracias, gracias hermana Soledad. perdón, una cosita más. No, yo pienso que no importa si lo decimos literalmente, o sea, repetir las cosas, lo digo por todo el tipo de religiones, lo que Dios mira es el corazón, cómo nosotros vamos a acercarnos a Él. Es mucho mejor con nuestras palabras porque nosotros sabemos que tenemos que cultivar la amistad con Dios, ¿no es cierto? Pero hay muchas personas que no lo saben y repiten, pero con el ansia de acercarse al Señor. Así que lo principal es no juzgar a nadie y saber que todo el que quiere acercarse a Dios con corazón limpio, no importa de la manera que lo haga, está bien. Mire, usted dijo algo súper interesante, hermana, que es con lo que quiero partir ahorita. Dijo algo súper interesante en el análisis del Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque usted dijo algo interesante. Dijo, no importa el cómo se haga, sino que es el acercarse a Dios como Padre, ¿no? Y yo le mostré que ya en las sinagogas se rezaba o se oraba, ¿ya? La palabra técnica es como rezo porque se aprendía de memoria y se recitaba, ¿no? En las sinagogas. Y se repitía, por ejemplo, la oración de las bendiciones, se repetía muchas veces Padre.
Padre, 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 Padre. En el Antiguo Testamento hay varias referencias de Dios como Padre, pero, aquí está la diferencia. Pero cuando los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar, no es porque los discípulos no sabían orar, no es porque los discípulos nunca habían entrado a una sinagoga y no tenían ni idea de cómo orar. Oye, ¿cómo se comunicará con Dios uno? ¿Cómo será? No. Ellos sabían cómo se oraba en las sinagogas, se sabían de memoria el Cádiz, las 18 bendiciones, porque ellos eran judíos, se las sabían de memoria. Había una oración, había una comunicación con Dios. De hecho, cuando los discípulos le piden, enséñanos a orar, lo que le están pidiendo a Jesús es, oye, ¿cómo nos relacionamos con este que te ha enviado con ese mensaje del Sermón de la Montaña? Por ejemplo, para el relato de Mateo. ¿Cómo nos relacionamos? Porque es tan distinto a lo que sabemos, es tan diferente a lo que sabemos. ¿Cómo vamos a ser felices los pobres? Eso no tiene sentido. ¿Me entienden? ¿Cómo cuando analizamos las bienaventuranzas, ninguna calzaba con ellos? Porque ellos justamente vivían en esa realidad que todos quieren salir. Entonces, ¿cómo nos comunicamos con ese Dios que te ha enviado a ti, Jesús, palabra encarnada? ¿Cómo nos relacionamos? Y ahí es donde Jesús expresa el Padre Nuestro y parte él con una novedad teológica. Dice Jesús introduce una novedad llamando a Dios Abba, que según Joaquín Jeremías se debe traducir como Padre bien amado. Pero fíjese que el padre de las oraciones judías, de los rezos judíos, es Av, A-V, A-V, Av, que traduce padre. Pero un padre que tiene autoridad dentro del hogar. Así se relacionaba ese Av, Av. Un padre autoritario, un padre que manda, un padre que se le tiene reverencia, no por lo que representa él en sí mismo, sino por lo que él puede llegar a ser, si tú no te comportas como él quiere que te comportes. Y Jesús no dice Ab, nuestro, Padre nuestro, como los rezos judíos. Esta es la diferencia. Jesús dice Abba, Abba. Y fíjese que Abba, según los padres de la iglesia, por ejemplo de Antioquía, Crisóstomo, Teodoro y Teodoreto, dan fe de que Abba era el nombre con que el hijo pequeñito se dirige a su padre. Oye, ahí hay algo distinto con respecto, por ejemplo, a lo que dijo usted, Soledad. Por ejemplo, ustedes se imaginan a los discípulos escuchando, miren, así tienen que orar, papá, papá o padre bien amado. Ahí cambia el sentido, porque ya no hay una referencia autoritaria, una reverencia autoritaria ante Dios, sino que da un reflejo de intimidad con el Dios trascendente. Ahí cambia todo, porque Jesús parte la oración distinta a las oraciones o rezos judíos, introduciendo esta novedad teológica llamando a Dios Abba. No Ab, como estaba acostumbrado, sino que Abba. Y fíjense que el Talmud, que es un código civil y religioso judío, confirma que, y esto abro comillas porque está literal así, dice, confirma que cuando un niño prueba el gusto del cereal, o sea, cuando un niño judío en tiempos de Jesús, y más antiguo también, era destetado, aprende a decir Abba e Ima. Tiene que ser Ima aquí, ¿no? Voy a corregir de una vez, delante de ustedes. Ima, que traduce como papá y mamá. Qué interesante, ¿no? O sea, un niño que ya no toma leche, 2, 3 años quizá en tiempo de Jesús, quizá un poquito más, lo primero que aprende a decir dentro de su abanico de palabras es Abba o Ima, papá y mamá. Es lo mismo que los niños de hoy. Yo tengo una hija de 2 años y yo me recuerdo que la primera palabra que dijo, si se puede decir palabra, fue papá.
¿entiendes? Papa. Y yo estaba súper feliz, pues, porque era una competencia con mi esposa para ver qué dice primero, mamá o papá. Y dijo papá primero. Yo feliz, ¿entiendes? Porque Abba está relacionado con la intimidad. Por lo tanto, Jesús se dirige a su Padre como se haría en lo cotidiano del hogar, con un lenguaje infantil y vulgar, no con tanta sacralidad, no con tanta respeto por miedo, sino como una reverencia de intimidad. El Abba de Jesús, fíjense, el Abba de Jesús es el resumen de su misión. Dios Padre, el Dios trascendente, el Dios todopoderoso, el Dios de la creación que nadie ha visto, Dios Padre se ha acercado a sus hijos. Qué interesante. Y esta es la novedad teológica que imparte Jesús. ¿Ya? Sin embargo, aquel Abba no solo es exclusivo de Jesús, sino que él mismo, Jesús, faculta y autoriza a todos aquellos que son parte de la comunidad, y esto es importante, es parte de la comunidad a decirle al Dios Todopoderoso, Abba nuestro. No solamente el Abba de Jesús, sino que Jesús dice, Abba nuestro. ¿Quiénes componen este nuestro? Lo componen todos aquellos que están dispuestos a entender que el reino se ha inaugurado con la expresión física, con la encarnación del Logos y con este relato que encontramos desde Mateo 5 en adelante al 7, ¿no? Del Sermón del Monte. Todos aquellos que son capaces de hacer su Dios como Abba, como algo íntimo y no algo religioso, todos aquellos Jesús los ha facultado para decirle Abba Padre, Abba nuestro. Y fíjense qué interesante, porque si lo comparamos con lo que dice Jesús más adelante en Mateo 18:3, que dice que hay que ser como niño para entrar al reino de los cielos, tiene todo sentido, porque ser como niño implica aceptar a Dios como papá, como el padre de la intimidad, como aquel que está en confianza, como aquel que nos podemos sentar en sus rodillas, como aquel que podemos llorar, con aquel que podemos expresar nuestras frustraciones, con aquel que podemos levantar el teléfono y llamarle y decirle, hola papi, ¿cómo estás? Hay intimidad, hay confianza. Por eso Jesús dice eso, ¿no? Que hay que ser como niños. Qué interesante. Porque como niños aceptamos a Dios como Abba. Y no me puede decir usted que nos cuesta a lo mejor ver a Dios como aquel Padre cercano. A veces nos cuesta. Porque cuando nos equivocamos, y usted se acordará a lo mejor en su época de juventud, ¿no? Uno tenía cierta temor de acercarse al papá cuando cometíamos alguna chambonada o embarrada, ¿no? Pero lo hacíamos. Y quizás recibíamos alguna caricia de nuestro papá cuando nos portábamos mal, luego de la chancletazo que nos daba, ¿cierto? Pero a lo mejor recibíamos una caricia, porque eso es la intimidad, hay la confianza. Y eso, paréntesis, ¿no? Creo yo que es algo de lo que falta dentro de nuestros hogares. Yo como padre, por ejemplo, ¿no? Y ahora vamos a ver un poquito más el tema de lo que hace un padre, ¿ya? Entonces, santificado sea tu nombre. Santificado viene del griego agiazo, que significa santificar, aceptar, apartar del mal, purificar, engrandecer, bendecir. Por lo tanto, Jesús lo que está diciendo es santificar al Padre Abba, al Papá, a través de la obediencia al cumplimiento de la misión. ¿Por qué? Porque todos aquellos que reconocen a Dios como Abba, no como Ab, sino que como Abba, algo íntimo, están dispuestos a cumplir lo que Jesús está diciendo, que ha empezado a decir en el sermón del capítulo 5 en adelante de Mateo. ¿Ya? Están dispuestos a cumplir esa misión. Están dispuestos a cumplir las normas de la familia de Dios. ¿Ya? Ahí usted anotará sus preguntas para más tarde, ¿no? Venga tu reino. Viene del verbo erjomai,
o erjomai, venir, y basilea, reino, ¿no? Jesús está diciendo que se haga presente el reino a través de su encarnación e inaugurada con la primera bienaventuranza. Jesús, al empezar su discurso, comienza con las bienaventuranzas que dan el punto de partida oficial de la apertura del reino de los cielos, de la apertura del reino de Dios. Y eso, por eso hacemos su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Lo que Jesús empieza a decir en el Sermón del Monte, en el caso de Mateo, ¿no? El pan nuestro de mañana, dánoslo hoy. El pan simboliza las bendiciones tanto materiales como espirituales. Se pide un pan que se disfrute desde hoy y hasta la eternidad. De hecho, por ejemplo, dentro de la tradición cristiana, este segmento, esta frase, el pan nuestro del mañana, dánoslo hoy, no solamente ellos están pensando en el pan físico, sino que ellos ya tienen la tradición de que Jesús es el pan de vida escatológico. Es decir, es ese pan que comienza hoy a saciar el hambre, pero que lo saciará hasta la eternidad. Y aquí hay un detalle importante porque el pan como alimento principal de la familia judía y de todo el contexto social del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento también, el pan no solamente representa una provisión material, sino que el pan representa todo aquello que permite que la familia esté viva, que la familia esté viva. Por lo tanto, todos los padres aquí presentes debemos entender que si bien es cierto, una de nuestras facultades es, o uno de nuestros deberes, no sé, es quizás traer el pan, el alimento a nuestras mesas y el trabajo esforzado para que nuestra familia esté bien, no tenemos que olvidarnos que Jesús tiene en su mente a su papá. Y su papá no solamente provee este pan material que quita el hambre, sino que también este papá provee ese pan emocional, el pan espiritual, la estabilidad familiar. Entonces nosotros como padres, si queremos ser un buen ejemplo de padre y una guía a seguir, seamos como nuestro papá Dios. Porque Él nos enseña que no solamente se trata de alimento o de dinero para la casa, sino de emociones, sino de relaciones, sino de algo íntimo, de amistad. Y a veces nosotros, los padres, por nuestra tradición latinoamericana, pensamos que nuestros hijos no necesitan un te amo, no necesitan una caricia. Eso es más de las madres. No, no. Aquí vemos expresado en el pan cotidiano de todos los días que empiece hoy hasta la eternidad, reflejado no solamente el hecho de algo material, sino que también algo espiritual, una estabilidad emocional. De nosotros depende como padres, ¿no? Y por supuesto, hay muchas madres que han hecho la labor de padres, porque les ha tocado, porque las circunstancias de la vida son así, porque han sido madres solteras, porque se han separado, independiente del montón de cosas que hayan pasado en la vida, la madre ha tenido que suplir el rol de padre porque el padre está ausente. Y a veces pensamos que nosotros como padres estamos ahí, estamos presentes físicamente, pero no estamos emocionalmente, no estamos espiritualmente, no estamos. Y eso tenemos que verlo aquí también reflejado en el Padre nuestro, ¿no? El pan nuestro de mañana, dárnoslo hoy. Que hoy comience tu provisión emocional, tu provisión material, tu provisión espiritual y hasta la eternidad mediante el pan de vida que es Cristo. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El perdón de Dios desde el Padre nuestro se entiende como acto voluntario y parte de la misericordia de Dios donde nos perdona el pasado y nos habilita para perdonar el presente. Y aquí quisiera detenerme un poquito porque tenemos claro lo que le preguntan a Jesús cuando está hablando del perdón, ¿no? Oye Jesús, ¿y cuántas veces hay que perdonar? Y dicen ahí 70 veces 7. O sea, 7 veces. ¿Y Jesús qué dice? No, 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 70 veces 7. O 77, otras traducciones decir, ¿no? Oye, y si hacemos cuenta, si multiplicamos 70 por 7, da 490 veces.
igual no es tanto, ¿no? Porque en una de esas, si todos los días no hacen daño, en un año ya nos acabamos, en un año y medio, ya nos acabamos todo el perdón ya, pues. Cumplí la escritura. De aquí ya no te perdono más. Que te perdone Dios. Porque yo no soy. Yo no perdono a nadie. ¿Entiendes? Qué interesante, ¿no? Oiga, pero fíjese que Jesús intencionalmente está usando un número, ¿no? 70, otras traducciones eran 77. Y esto Jesús lo pone a la balanza con la tradición que los judíos saben sobre Lamec, que es un descendiente de Caín. ¿Se recuerdan ustedes que Dios dijo al que mate a Caín, maldiciré su descendencia hasta 7 veces? Y luego dice, y al que mate a Lamec 77 veces o 70 veces será maldecido. Oye, qué interesante, man. Porque Jesús toma esta tradición del perdón, y es esencial. Toma esta tradición del perdón porque pone en la balanza la venganza perfecta o plena. La venganza perfecta o plena. Pastor, no se le escucha, por favor. Se apagó su micrófono. Jesús está diciendo, está poniendo en la balanza la venganza con el perdón. El deseo que tenemos de vengarnos tiene que ser el mismo deseo de perdonar. Eso es lo que está diciendo Jesús sobre la pregunta. ¿Y cuántas veces tenemos que perdonar? Las mismas veces que tú quieres vengarte. Si te han hecho daño, pon ese mismo empeño de vengarte en perdonar. Qué interesante, ¿no? Por eso Jesús pone en el Padre Nuestro el hecho de perdonar, porque es humano vengarse. Es humano querer responder con la misma moneda. Es humano hablar más fuerte. Es humano doblar la mano. Es humano pagar como me dieron a mí, con la misma moneda. Es humano. Pero parece que no es tan humano el perdonar. Y es por eso que Jesús lo puso ahí, ¿no? Y por eso nosotros tenemos dicho, ¿no? Que te perdone Dios, ¿cierto? Porque yo no te pienso perdonar sin vergüenza. Y así nos autoconvencemos de que no tenemos que perdonar, ¿no? Entonces, eso. Vamos a seguir con esto. Estamos aquí, ¿no? No os dejes ceder a la tentación, sino líbranos del malo. Jesús suplica al Padre Abba, no Ab, sino que al Padre Abba, que no nos deje caer en la suprema tentación de abandonar la misión. La tentación relacionada con las tentaciones de Jesús. Mire qué interesante. Qué interesante, porque Jesús, antes de iniciar su ministerio, el Espíritu, luego del bautismo, el Espíritu lo lleva al desierto a ser tentado. Oye, ¿quién quiere ser tentado? Yo lo que menos pido es ser tentado, pues. Porque conozco mis debilidades y sé dónde puedo caer, pues. Usted también sabe eso, ¿no? ¿Quién quiere ser tentado? Pero es importante que tengamos un tiempo de desierto para que, empoderado por el Espíritu, superemos la tentación. Qué genial. Porque esta última petición de Jesús, no lo deje ceder a la tentación. No es que Él nos meta en tentación, no, es una mala traducción. Jesús no mete a la tentación a nadie y Santiago lo aclara. Dios no tenta a nadie, sino que las tentaciones son propias de nuestro corazón, ¿ya? Pero a lo que se refiere el Padre Nuestro en sí es en aquella tentación escatológica que tendrá la iglesia o los miembros de la comunidad a abandonar la misión y a abandonar la familia de Dios, digo, ¿no? Esa es la tentación suprema. Está justamente relacionada con las tentaciones que tuvo Jesús, esas 3 tentaciones que se describen en los evangelios sinópticos también, que representan la tentación ministerial que tuvo Jesús, la tentación que Jesús tuvo a lo largo de su vida para abandonar su misión, para abandonar y desistir de la cruz. Cristo le pide al Padre que nos aparte de todo lo que nos puede causar dolor y por lo tanto apartarnos y ceder a las tentaciones que quieren apartarnos de la misión.
Ahora bien, aplicaciones prácticas. Y aquí vamos a dar el tiempo mejor para las preguntas. No sé si hay algo que quieran consultar. Que tenemos este tiempo. Si puede abrir su micrófono nomás, no hay problema, aquí vamos el orden. Pastor, dice Jonathan Álvarez que me encantaría que abra su micrófono y lo haga directamente al pastor. ¿Está o no está? No le escucho a... ¿Cómo es, Jonathan? Perdón. Buenos días, queridos hermanos y maestro. Qué interesante la trayectoria histórica de la oración. Creo en la importancia que Jesús dio sobre el cómo orar, que hace diferencia en la forma que nosotros lo estamos haciendo. ¿Es necesario que regresemos a la forma que Jesús nos enseñó o nuestra forma liberal es correcta? Yo creo que nuestra forma, como él dice, ¿no? Interesante como lo expresa. Nuestra forma liberal, creo yo, está bien. ¿Por qué? ¿Por qué creo que está bien? Porque en nosotros está el Espíritu Santo. En nosotros habita Dios. Y ya el Espíritu nos impulsa a cómo orar. Y como decía anteriormente la hermana Soledad, creo, ya nos relacionamos de forma personal con Dios. Y en el contexto en el cual esta oración fue expresada, los discípulos necesitan tener una identidad relacional con este Abba, con este papá, con este dueño de casa que se puede llegar de forma íntima, no con este Ab que todos los judíos rezaban, con este padre autoritario, ¿ya? Que ahí está la diferencia entre lo que Jesús dice y lo que los rezos judíos decían, el Ab autoritario, con el Abba íntimo que Jesús viene a expresar. Simplemente, y acá hay algo que me gustaría agregar, ¿no? Porque el hecho de que entendamos el contexto del Padre Nuestro y de la historia del cómo se desarrolló en la iglesia primitiva y el por qué lo dijo Jesús, nos tiene que llevar a reflexionar. ¿Es nuestro Dios Abba nuestro? ¿Él es íntimo nuestro? ¿Tenemos esa confianza como la que nos enseñó Jesús? ¿Podemos decir que es nuestro, de nuestra comunidad? Porque a veces pensamos que Dios es mío. Por eso a veces decimos, Padre mío, Dios, ayúdame, bendíceme y no bendícenos. Acuérdate de mi problema y no de nuestros problemas. ¿Me voy a entender? No. Eso es lo que quiere transmitir el Padre Nuestro. Que entendamos que si somos hijos, por medio de Jesús, Él nos ha facultado a ser hijos con nuestra fe en Él. Si somos hijos, entonces tenemos que hacer a Dios nuestro Abba, nuestro íntimo, que nos va a llevar a cumplir la misión. No somos hijos con un nombre de título simplemente, sino que somos hijos porque hay que cumplir la misión de nuestro Abba, nuestro Padre. Entonces, en definitiva, a lo que pregunta, ¿no? Yo creo que nuestra forma de orar está bien porque en nosotros está el Espíritu. Y no tenemos que cuestionarnos eso, si estamos orando bien o estamos orando mal. Estamos bien. Hay una tradición cristiana también que, que le da la libertad al cristiano de hoy a poder relacionarse con Dios en su intimidad. En su intimidad. De hecho, el texto de Mateo parte así, ¿no? Anda a lo íntimo. Anda al Padre de lo íntimo. Y es interesante porque Mateo pone en contraste el que está en lo íntimo te va a dar grandeza en lo público, ¿cierto? Pero después dice,
que estás en los cielos, y Lucas no lo dice porque los cielos representan esa trascendencia a la cual el ser humano no puede acceder. Hay una diferencia entre Dios Padre y nosotros, pero esa diferencia se quita, o perdón, esa, ¿cómo se puede decir? Esa accesibilidad de los cielos desaparece cuando llamamos a Dios Abba, porque es íntimo nuestro. ¿Ya? Eso. ¿Hay otra pregunta, hermano? Edgar Ortiz nos dice, en una versión antigua de las primeras Biblias, la parte final del Padre Nuestro decía, no permita seamos puestos en tentación y líbranos de todo mal pasado, presente y futuro. Es una buena versión, creo yo. Lo que tenemos que sacarnos de la mente es esa, y no nos metas, ¿ya? Porque Dios no mete a tentación a nadie. ¿Ya? Y Santiago, por eso ustedes lean Santiago aclara de que las tentaciones son consecuencia de lo que hay en nuestro corazón. ¿Ya? Ahora bien, ¿cómo afrontamos las tentaciones? Ese es el detalle. Porque las tentaciones van a venir. Y fíjese que hay algo mucho más potente, porque estas tentaciones no solo se limitan a las tentaciones cotidianas, sino que es mucho más profundo. Hay una tentación que es más grande que todas. La tentación de dejar de ser hijos. La tentación de botar la toalla. La tentación de apostatar, de negar. Que a muchos, de seguro usted conoce, que le ha pasado. Muchos compañeros de la fe han botado la toalla de la fe y se dieron a la tentación. Ya no son familia, ya no son hijos, ya no tienen a ese íntimo papá como padre, sino que ahora tienen al malo. Y no digo que Satanás sea su Dios, no, sino que el malo que gobierna el mundo se apoderó de ellos. No endemoniado, pero sí del contexto en el cual ellos están, ¿no? Y viven su vida, que a lo mejor usted puede saber más personalmente, algún familiar, algún vecino, que a lo mejor estuvo en la fe y pues ya se fue, ¿no? Cosas como esa, ¿no? Gracias, hermana. No sé si tiene más material, pastor, porque ya no hay más preguntas. No, de hecho ahora venían las aplicaciones prácticas. Ajá. ¿Ya? Está abierto si alguien quiere hacer alguna pregunta, ¿no? ¿Ya? Lo hice un poco apurado justamente por el tiempo, para que no me pillara el tiempo, ¿ya? Pero veamos la parte práctica, ¿no? Cuando leemos el Padre Nuestro, lejos de ser una oración, un rezo que tengamos que aprendernos de memoria, lejos de eso, es el instrumento que Jesús nos dejó para que entendamos primero que como familia tenemos un papá íntimo, que es nuestro, y que esa intimidad nos lleva a cumplir una misión. Sin embargo, esta misión se puede ver truncada, se puede ver cortada, se puede ver mutilada cuando cedemos a la tentación de abandonar la familia. Dentro de esta familia, habemos muchos que cometemos errores. Y fíjense que algo de lo que pide Jesús es el perdón. El perdón. Y yo creo que como familia de Dios, en el liderazgo, dentro de la iglesia, dentro de nuestra familia, incluso aquí en la tierra, esposas, esposos, padres e hijos, hay situaciones que nos cuesta perdonar, pero Jesús está dando por hecho de que como Dios nos perdona, nosotros tenemos que perdonar. Eso solamente se logra entendiendo y viviendo en la intimidad con Dios. Solamente se logra así. Solamente teniendo como ejemplo a nuestro papá, a nuestro Dios. ¿Ya? Por eso Jesús
en la cruz es exponente. Perdónalos, perdónalos, porque literalmente estos no tienen idea de lo que están haciendo. Son ignorantes, no saben lo que están haciendo. Él mismo expresa ese ejemplo de perdón en la cruz. Nosotros como familia tenemos que tratar de lograr eso, ¿ya? Con relación al pan, ya lo dijimos, ¿no? Los que somos padres y los que por distintas situaciones de la vida, que son madres, les ha tocado también tener el rol de padres, no solo es una figura autoritaria dentro de la familia, no solo es alguien que deja el dinero en la mesa y ahí está, hagan lo que quieran, aquí está el pan, la comida, ¿acaso no te sirve lo que te doy? Porque ese es nuestro discurso a veces, ¿no? En la casa, y hagamos memoria nomás. Me mato, todo trabajando todos los días para tenerlo, todos ustedes bien con los lujos que tienen. Y así me responden, sinvergüenzas, hijos. Y no. Y a lo mejor lo que querían los hijos de la familia no era un iPhone 14, pues, sino que era una caricia, era un te amo, era un abrazo, era la estabilidad emocional. Es de que si el padre se equivoca, pide perdón y no queda como un poco hombre dentro de la casa. ¿Me entienden? Por pedir perdón. El padre, el papá, es íntimo en la casa porque es capaz de ver las necesidades de su familia, materiales, espirituales, emocionales, sentimentales. Teniendo eso en cuenta y entendiendo que eso es lo que representa el pan, símbolo de vida, creo que podríamos ser mejores papás y mejores mamás también, si les ha tocado por situaciones de la vida afrontar ese rol de padre. No sé, algo que quieran compartir, hermanos, que les llame la atención. No sé si me permiten, Martita. Claro. Sí. Pastor, yo creo que sobre el perdón es importante hablar varias cosas, ¿no? Estar seguros que el Padre es un Padre tan amoroso, tan lleno de amor hacia nosotros, que nos perdona, si somos lo suficientemente humildes para pedir ese perdón. Pero dentro del perdón también es importante aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Uh-huh. Porque si no somos capaces nosotros de perdonarnos a nosotros mismos, no seremos capaces de perdonar a nadie. Entonces, el aseo espiritual del perdón, porque realmente es un aseo espiritual, es una liberación espiritual el perdón, empieza por casa, empieza por uno mismo. No sé usted, pastor, qué opine al respecto. Gracias. Sí, estoy de acuerdo con eso y a veces el autoperdón es lo más difícil, ¿no? Y de hecho hay un testimonio bíblico, ¿verdad? Pablo, Pablo, en sus cartas, en algunas de sus cartas, él deja así entrever por lo que escribe que él no se ha perdonado. Él dice, por ejemplo, y yo no era conocido en Jerusalén, donde perseguía la iglesia del Señor. En otra carta dirá, cuando perseguía a la iglesia del Señor. ¿Me entienden? ¿Por qué? ¿Por qué Pablo tiene que decir eso? Porque quizás hasta cuando no ocurre algo en su vida, que lo voy a comentar, hasta cuando no ocurre algo en su vida, él quizás no se perdonaba. Dios ya lo había perdonado. Dios ya lo había hecho apóstol. Él mismo dice, yo soy el último, pero así. Y cuando leemos a Pablo y leemos esas frases, que yo soy el último de los apóstoles, el agregado, el hijo abortivo, pensamos que es como lindo, y no. Pablo está escribiendo como si fuera él una miseria, literal, porque así se consideraba él. ¿Quién puede decir que es lindo decir yo soy un hijo abortivo? Oye, pero eso no es lindo, pues. ¿Qué tiene de lindo eso? Nada. Es porque él se considera así. Él quizás cada vez
que predicaba el Evangelio y hablaba quizás del perdón, del amor de Dios, de la justificación en Romanos, de la salvación en Efesios, por decir alguna cosa, ¿no? Aunque son cartas deuteropaulinas, pero bueno, en cosas como esas, donde él deja expresar el amor de Dios, el perdón, todo lo que Dios representa para él, quizás él está pensando en aquel momento cuando, cuando consintió con la muerte de Esteban, pues. Quizás se le viene a su mente la imagen del reventón de la cabeza que le dieron a Esteban con las piedras. Y él se acuerda que estaba feliz por eso. Él a lo mejor se recuerda todas las gente que por causa de él murieron, siendo él el perseguidor. ¿Usted es capaz de cargar con eso? ¿Es capaz usted de cargar con un dolor tan grande, luego de haberse dado cuenta que estaba persiguiendo a los mismos hermanos en la fe y que por causa de él murieron? ¿Y sabe qué pasa? Hay un evento en Hechos que se relata, ¿no? Que Pablo está en uno de sus últimos viajes misioneros. Eso está en Hechos, se relata, ¿no? En Hechos. Y Pablo llega a la casa de Felipe. ¿Y usted sabe quién es Felipe, no? ¿Sí sabe quién es Felipe? Mira, lo voy a leer aquí, ¿eh? Felipe es uno de los 7 diáconos que se nombraron para atender las mesas de las viudas que estaban reclamando porque les atendían mal, las viudas griegas. Felipe es uno de ellos, de los 7, que fue perseguido por Pablo y que de seguro presenció cómo su líder, Esteban, era muerto a piedrazos por Pablo. Y hay un relato en Hechos donde Pablo se hospeda en la casa de Felipe. ¿Usted sabe cuál fue la actitud de Felipe? La actitud de Felipe cuando lo recibe en su casa con sus hijas no fue, mira, este sinvergüenza viene aquí, ahora sí se la va a ver conmigo. ¿Te recuerdas cuando mataste a Esteban? No. Felipe les dice, quédense en mi casa. Quédense en mi casa. Yo creo que Pablo no durmió esa noche. Estoy en la casa de a unos de los que yo casi mato. Qué increíble. Pero quizás ahí Pablo se sintió perdonado y se autoperdonó, porque vio que otro, a cual él casi mata, también le perdonó. ¿Me voy a entender? Por lo tanto, el autoperdón es fundamental. Gracias, hermano, ¿no? Pastor, Y me bien, permite. Para terminar, perdón, tenemos también de Jonathan. Perdón por no poder usar el audio de mi computador como protestante, como nos han etiquetado. ¿Está bien rezar? rezar, yo entiendo rezar como un rezo de algo que aprendemos de memoria. Las canciones son un rezo. Cuando cantamos los domingos, estamos rezando porque es algo que decimos de memoria. ¿Ya? Yo no lo haría personalmente porque creo que tengo suficiente, ¿cómo se puede decir? Eh, diccionario para poder comunicarme con Dios, como decía la hermana, ¿no? A mi manera, pero entendiendo que Él es Abba, que Él es Padre, ¿no? Que Él es Papá. ¿Ya? Y claro, por supuesto, el sermón, perdón, el Padre Nuestro nos enseña a que esa oración nos debe llevar a vincularnos con Dios según esa estructura, según la esencia, que es intimidad y asumiendo que somos comunidad, no solo, que somos comunidad, ¿no? Entonces, yo creo, bueno, personalmente, esto es personal, ¿no? Ahí cada uno puede tener su apreciación personal también. No está nada de malo que no aprendamos oraciones de memoria. O sea, si las cantamos todos los domingos,
¿ya? Porque no todos los domingos hay cántico nuevo, pues. ¿Me entienden, no? Sino que todos los domingos recitamos de rezo, recitamos poemas, cánticos, con música simplemente. No creo que haya un problema, personalmente. O quizás sí, no sé. Puede que otro pastor o otro profesor tenga otra idea. Pero no nos podemos poner una camisa de fuerza a que ese rezo o ese recitado sea el único. Porque el Espíritu nos lleva a gemir con sus palabras. ¿Ya? Y eso tenemos que tenerlo claro, ¿no? Bien, hermanos. Pastor, ¿me Sí. permite? Gracias. Usted decía, justo y el hermano decía anteriormente, Jonathan, el repetitivo de un rezo. Y usted acaba de decir que el rato que nosotros estamos diciendo como Abba Padre, no es que estamos repitiendo a cada rato el Padre Nuestro, tal vez también es que no nos hemos puesto cuentas. Y una de las cosas principales que para poder orar o ponernos a comunión con el Padre es nuestro perdón, el perdón al prójimo. Y así creo yo que nuestras cargas también se alivian bastante, ¿no? Y una de las cosas que usted también mencionaba y que a veces nos olvidamos como cristianos que somos, de que como padres no pedir perdón a los hijos cuando nosotros también hemos errado, nos hemos equivocado y pensamos que nosotros como padres no debemos pedir perdón. Pero una de las cosas que yo he aprendido es que esa mala costumbre tenemos que romper, de que nuestros hijos también necesitan escucharnos, saber que también nos equivocamos y admitir la falta de perdón que tenemos por nosotros mismos al rato que no les pedimos a ellos. Podrán decir ellos disculpas, ¿no? Pero nosotros sabemos que los padres también debemos pedir perdón a los hijos de lo que nos hemos equivocado, porque asimismo con nuestro Abba Padre lo hacemos y Él nos ha enseñado en esta linda palabra que es el Padre Nuestro. Y si lo hacemos repetitivo y no sentido, o sea, ¿de qué serviría? Creo yo, ¿no? Gracias. Por eso es interesante que solamente lo oraban aquellos que eran parte de la iglesia. Por ejemplo, en Jerusalén, en el 350, no cualquiera podía orarlo, sino que simplemente aquellos que estaban comprometidos con la misión. Y eso da un estatus de privilegio orar el Padre Nuestro. En ese contexto particular, ¿no? Yo creo que es un privilegio que nosotros como hijos nos relacionemos con Dios como Abba, como papá. Porque eso es íntimo. Eso es íntimo. Es muy cercano. ¿Ya? Es muy cercano. ¿Ya? Y bien, hermanos, les pido disculpas. Tengo que retirarme. Ya tengo que tomar taxi ahorita e irme al seminario. Así que simplemente darle las gracias a Pastora Yadexi, no sé si está aquí, pero Yade, muchas gracias por la invitación y espero haber sido un aporte en esta mañana. Dios les bendiga, hermanos, ha sido un gusto, ¿no? Cuídense mucho. Muchas gracias. Dios te bendiga y que sigas en tu misión. Gracias. Bendiciones. Hermanos, les pido disculpas porque nos hemos tomado unos minutitos de más, pero creo que todos hemos sido llenos de nuevo conocimiento y realmente de qué significa el Padre Nuestro. Espero verlos en la siguiente clase, que igualmente todos los temas que el Señor nos ha preparado son muy edificantes para nuestras vidas. Dios les bendiga. Muchísimas gracias por asistir y que la provisión de Dios nunca nos falte, que el pan de cada día no nos falte. Gracias, un buen día a todos. Bendiciones. Gracias. Bendiciones. Gracias a todos. Dios les bendiga. Hasta luego. Gracias, Martita. Gracias, sí. Bendiciones, hermanas y hermanos. Un abrazo de parte de Lolita y mío. Bendiciones a todos mis hermanos. Una linda clase de Padre Nuestro. Gracias, bendiciones. ¿Qué vas a montar hasta arriba?